¿Por qué tengo que confesarme con un sacerdote pecador como yo? Hermanos, primero veamos qué dice Juan. ¿Qué dice Juan sobre la confesión? Vamos en primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:7. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Entonces, primeramente tenemos que saber que sí, tenemos que reconocer que tenemos esa necesidad de confesar nuestros pecados, porque Jesús nos mantiene en comunión con Él por medio de su sangre, la sangre de Jesús que fue derramado por nosotros, el Hijo de Dios que nos purifica de todo pecado. Entonces, Primera de Juan primero dice que es necesario que confesemos nuestros pecados, porque aquel que es justo nos perdonará si nos confesamos. Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice Pablo? Hechos de los Apóstoles 19:18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes había hecho. Entonces venían, o sea, ir a confesar. No es que yo me tengo que confesar con Dios, ir hasta los representantes, ir hasta estos ministros de Jesús y confesar mis pecados para volver a entrar en comunión, para recibir esta gracia. Entonces, hermanos, ¿por qué? ¿Pero por qué yo tengo que ir junto a estos hombres? Yo me voy junto a Dios. Muchos creen que no hay necesidad de ir a confesar a un hombre, ni por más que tenga ese ministerio tan grande de lo que representa cada sacerdote aquí en la tierra. Es muy grande. Es el propio Cristo, hermanos. Entonces, vamos a ver lo que nos dice sobre los sacerdotes, sobre el sumo sacerdote y sobre sus representantes, sobre los hombres. En Hebreos 5:1-3. Todo sumo sacerdote, el versículo 1 dice, todo sumo sacerdote, o sea, todo sacerdote, es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Entonces, ¿por qué el sacerdote es un hombre pecador igual que yo? Él es tomado también de entre los hombres, de entre los pecadores. Porque acá dice que tiene que representar a las cosas de Dios, pero que tiene que ofrecer sacrificio y dones por el pecado y también por su pecado. Pero no es que cuando escuchamos que los hermanos evangélicos dicen que el sacerdote es un pecador, pareciera que descubrió América, dice el padre Luis Toro cuando le escuchamos en sus prédicas. Porque yo le estoy solamente repitiendo las enseñanzas del padre Luis Toro acá. Estas son enseñanzas de un sacerdote. Él es autorizado por el Papa para llevar las enseñanzas apologéticas de la iglesia. Entonces, hermano, él dice, los evangélicos, los hermanos separados, parecen, con mucho respeto les digo, parecieran que descubrieron América cuando dicen que el sacerdote es un hombre pecador, pero sí está en la Biblia, que el sacerdote es tomado, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, dice, y los representan las cosas de Dios, porque ofrece dones, sacrificios por el pecado. ¿Y qué dice el versículo 2? Hebreos 5:2. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. El sacerdote, por ser pecador, ¿por qué Jesús quiso que fuera un hombre? Porque el hombre va a poder, un pecador va a poder comprender al otro pecador,
al otro ignorante, al otro extraviado que está viniendo a confesar su pecado. Claro que él como pecador, como humano, va a poder ayudar, va a poder comprender a estos ignorantes, a estos extraviados que van y confiesan sus pecados. Por eso ellos son tomados, por eso son elegidos de entre los hombres, por eso son pecadores como nosotros, como dicen los hermanos separados. Y en eso tienen razón, son pecadores como nosotros, pero justamente por eso, porque tienen que ser capaces de comprender a los extraviados y también ofrecer el sacrificio y ofrecer los dones por el peso de su propia debilidad también. Por el pueblo, ofrece por el pueblo y por su pecado también. El versículo 3 dice: por esta razón debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. El versículo 4: nadie se apropia esta dignidad. El sacerdote no dice que es el propio Dios, sino que dice que es representante de Dios aquí en la tierra. Nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Ellos son elegidos por su vocación, elegidos por vocación, hermanos. Ellos recibieron esa vocación, ese llamado. Ellos son hijos elegidos, electos, hijos electos por el mismo Dios, para que continúen con esa misión que comenzó Jesús aquí en la tierra. El versículo 5: y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6: y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Entonces vemos que todo lo que aquí Jesús instituye prácticamente es lo que ya estaba en sentido prefigurado allá en el Antiguo Testamento, lo que ya venían haciendo los sacerdotes. El sacerdote Aarón allá, el Melquisedec, todos los que en el libro de Levítico, si nosotros leemos, es lo que se está cumpliendo acá. Levítico 21:8: al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo, yo Yahvé, que les santifico a ustedes. Entonces, el sacerdote es un hombre pecador, pero para mí tiene que ser santo. Yo le tengo que ver al propio Cristo en la persona del sacerdote. El sacerdote tiene que ser para mí un hombre santo, representante de Cristo, es el propio Dios. Para mí tiene que ser un hombre santo, respetable. Yo voy al sacerdote porque el que lo envió es el santo de los santos. Por eso, y también porque ofrece el pan del Dios, ofrece el pan. Por eso, Él santifica el pan y ofrece ese sacrificio a Dios. Aunque fuera un pecador, lo tendrás por santo. Respetamos al sacerdote como el propio Jesús, el propio Cristo. Por eso, hermanos, tan importante es respetar al sacerdote en lugar de calumniar, porque sabemos que son hombres débiles, imperfectos, pecadores, pero antes de yo hablar por un sacerdote pecador y menos de querer apuntar, yo tengo que pensar que está la mano de Dios sobre mí y sobre ellos. Entonces, un sacerdote en la tierra, sin mirar su pecado, me puede conceder la gracia y la salvación para mi vida, para la vida eterna. Entonces, rezar por los sacerdotes, mezquinar a los sacerdotes y dar gracias a Dios por cada sacerdote que tenemos en la tierra, porque ellos son el propio rostro de Cristo. Ellos son los que llevan por todos los confines de la tierra la palabra, la voz, la exhortación del propio Cristo aquí en la tierra. Y pidamos a Dios que surjan varias vocaciones, muchas vocaciones sacerdotales y religiosas, porque siempre vamos a necesitar de la mano y de la voz de los sacerdotes. Entonces, hermanos, eso es nuestro ruego a Dios. Pedimos que Dios escuche nuestras súplicas y que se compadezca también de aquellas personas
que todavía no han valorado la persona de un sacerdote, que envíe muchas vocaciones en nuestra comunidad y en el mundo entero. Que así sea, hermano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.